Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y bienvenidos de nuevo a un día más de la lectura bíblica en un año. Como digo, bienvenidos y muchas gracias por su fidelidad y poder leer la palabra del Señor todos juntos. Hoy ya es el día número 283 de nuestra lectura y como siempre voy a decir los capítulos que haremos hoy. Hoy empezaremos leyendo el primer libro de Reyes en el capítulo número 13, seguiremos con el libro de la carta de Filipenses en el capítulo número 4, leeremos el libro de Ezequiel capítulo número 43 y terminaremos con dos preciosos salmos que son el Salmo 95 y el Salmo 96. Pero como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta maravillosa lectura. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, primeramente gracias, Padre. Gracias por un día más de vida. Gracias por poder contemplar tus misericordias, poder contemplar tus maravillas, Padre. Y sobre todo, gracias por habernos rescatado. Y gracias por habernos elegido, Padre mío, tener un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste, por el sacrificio de tu Hijo, por seguir transformándonos y por ayudándonos cada día a ser más a la imagen de Cristo. En este día, Padre, en el cual hemos amanecido con alegría, gozo y mucha felicidad, te pido, Padre, que me guíes para leer tu santa palabra, Padre, y que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que están al otro lado de la pantalla para poder leer tu santa palabra y edificarnos juntos. Gracias por poder poner estos medios para poder transmitir tu palabra a todos y cada uno de mis hermanos. Que en este momento tu presencia esté con nosotros, que nos guíes en esta lectura y que sea yo haciendo esta lectura maravillosa y que ni quite ni ponga nada de lo que hay en tu palabra. Porque como dice la Biblia, toda la palabra fue inspirada por ti. Así que no hagamos cosas que tú no hayas dicho. En nombre de Jesús, guíanos. Amén y amén. Bueno, hermanos, empezaremos, como decía, en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 13. Y dice así la palabra del Señor. Jeroboam y el hombre de Dios. Y he aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados nuestros huesos humanos». Aquel mismo día dio una señal diciendo: «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán». Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: «¡Prendedlo!». Pero la mano del Señor extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió, y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: «Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «Aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por la palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste». Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre, y su padre les dijo: «¿Por dónde se fue?». Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: «Aparejadme el asno». Le aparejaron el asno, se montó sobre él. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo:
¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me viene un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Sucedió que cuando ellos estaban en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, poned mis huesos junto a sus huesos. Porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Hermanos, pasamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el Filipenses capítulo número 4. Y dice así, el regocijo y la paz del Señor. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos,
porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, pasamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo número 43. Y dice así la palabra del Señor. La gloria de Dios llena el templo. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Y oí a uno que me hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones, con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes, con solo un muro entre ellos y yo, ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido. Por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos. Cada codo de un codo y un palmo menor. La base, un codo. El ancho, un codo. Su reborde en la orilla por todo alrededor, un palmo. Y esta será la altura del altar. Desde la base del suelo hasta el zócalo inferior será de 2 codos, por 1 codo de ancho, y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de 4 codos, por 1 codo de ancho. El hogar del altar será de 4 codos, y del hogar del altar se extenderán hacia arriba 4 cuernos. El hogar del altar será de 12 codos de largo, por 12 de ancho, cuadrado por sus 4 lados. Y el zócalo será de 14 codos de largo por 14 de ancho por sus 4 lados. El borde alrededor será de medio codo, y su base de 1 codo alrededor. Sus gradas mirarán al oriente. Y me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Dios, estos son los estatutos para el altar el día que se ha construido para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus 4 cuernos, en los 4 ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor, así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto del Señor. Durante 7 días preparad diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Amén, hermanos. Vamos a finalizar
con dos salmos maravillosos que son el Salmo 95 y el Salmo 96. Y el Salmo 95 dice así: alabanza al Señor de advertencia contra la incredulidad. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémoslo con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que desvía en su corazón y no conoce mis caminos, por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Salmo 96. La invitación a la adoración. Cantad al Señor un canto nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Humilde es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones: el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén, hermanos. Maravillosa palabra la de hoy, como siempre. Espero que haya sido edificante, pero como siempre, antes de terminar el día de hoy y la lectura de hoy, vamos a orar al Padre, primeramente por darle gracias por poder leer su santísima palabra. Amén. Oremos, hermanos. Padre, amado, poderoso y maravilloso, gracias, Padre. Gracias por poder leer tu santa palabra, por poder aprender cada día más, Padre, y por poder tocar nuestros corazones y tener ese hervor para amarte a ti y a cada día más parecernos a Cristo. Gracias, Padre, por poder esta palabra, pero sobre todo, ayúdanos, Padre, a que esta palabra no solamente sea lectura, sea meditación, sea estudio, sino que la palabra la vivamos, que todo esto que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica en nuestra vida, Padre. Como hemos visto en los capítulos de hoy, ayúdanos a seguir el camino correcto, Padre, y a obedecerte. Y si tú dices que hay que ir por un sitio, ir por ese sitio, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a obedecerte cada día más y a confiar en ti. Porque como ese hombre de Dios que decía en la palabra, no te obedeció y finalmente lo pasó mal. Así que ayúdanos a estar en obediencia contigo cada día y ser fieles contigo. También, Padre, ayúdanos a, como dice tu palabra, a amarnos unos a otros, que no pase como en la iglesia de Filipenses, con Filipos, como pasa con Evodia y Síntique. No dice tu palabra exactamente por qué estaban distanciadas, por qué se pelearon, pero Padre, que no haya ninguna diferencia entre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, entre nuestros hermanos, que no haya diferencias, que no haya peleas, que no haya rifirraces, que nos amemos unos a otros, porque al fin somos un mismo pueblo y somos todos hermanos, Padre. Que no tengamos prisa, sabemos que Cristo vendrá pronto, pero tenemos que estar preparados, que no estemos afanosos y que sepamos que tú vas delante nuestro cada día. Y que hablemos como Pablo, ¿no? Que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como decía también a los filipenses en otro capítulo, en el cual dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, por eso, ayúdanos a ser como Pablo.
y ayúdanos a estar contigo cada día. Estar contigo en confianza, en obediencia, en amor. Que tú seas lo primero y lo último de nuestra vida. Que volvamos a ese primer amor. Que sepamos que tú eres nuestro Dios y tú nos guías, Padre. Ayúdanos a transformarnos cada día a la imagen y semejanza de Cristo. Y también, como hemos leído, como vemos los profetas, como vemos en Ezequiel también, maravilloso, Padre, cómo se expresa cómo eres tú, ¿no? Que tú eres maravilloso, eres como un viento, eres como un soplo, eres maravilla. Tú eres maravilla, Padre. Y tú nos ayudas cada día en el camino correcto. Sabemos que nuestra actitud pecaminosa muchas veces nos hace pecar, muchas veces nos hace desconfiar de ti. Pero ayúdanos, como decía, ¿no? A saber que tú eres maravilloso y siempre estás ahí con nosotros. Y si cualquier cosa que nos pase es un propósito tuyo. En los momentos buenos y en los momentos malos, ayúdanos a confiar en ti. Y como decía también en los salmos, ¿no? Darte alabanza, darte gozo, darte alegría, todo para ti. Que estemos alabando tu nombre, cantando alabanza, que estemos gozándonos y que sobre todo reines tú sobre nuestras vidas. Y sepamos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y eres nuestro Padre. Que no nos apartemos. Y como he dicho antes, momentos maravillosos, tú eres nuestro Dios. En momentos de aflicción, tú eres nuestro Dios. Y sabemos que tú nunca nos desampararás. Padre, finalmente te pido que bendigas tanto a mis hermanos de nuestra iglesia, como a todos los hermanos que están viendo este vídeo, que están por el mundo dispersados en sus casas, en sus familias, en sus congregaciones. Padre, bendícelos, guárdalos, cuídalos y, como decía, que toques su corazón, Padre, para que estén contigo cada día en confianza, en obediencia. Y sobre todo, ayúdalos a saber que tú ya nos salvaste. Fuimos salvos gracias a ti, por el sacrificio de tu Hijo. Tu Hijo Cristo murió por todos nuestros pecados. Somos salvos y limpios. Y nosotros tenemos que ir cada día santificándonos, pero con tu ayuda, porque sabemos que solos no podemos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a confiar y ayúdalos siempre a mirar a la cruz. Que cualquier cosa que pase, miren a la cruz y que se regocijen en ti. Bendícelos, cuídalos y guárdalos. Y sobre todo, que estos vídeos sean de edificación para su vida. Como digo siempre, que esta santa palabra la vivamos y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Pero sobre todo, que toda la gloria y toda la honra de todo lo que pase en nuestra vida sea para ti y por ti, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como he dicho hoy, ha sido un gusto volver a compartir la palabra con ustedes. Solamente me despido hasta la próxima. Y a aquellos que, si por alguna casualidad no lo sabían, soy David y solamente les deseo un bendecido día y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Y que los amamos en el Señor. Amén. Cuídense mucho.